zig, zag, zigzag, zig, zag, zigzag. Hay tres peñas y peñas cuesta arriba y carrito en la madrugada pasaron. Muy buenos días a la audiencia que se vuelve a conectar con Hoja de Ruta. Vamos a hacer el relanzamiento de nuestro programa AgroRuta, un espacio para hablar de los temas del agro y para tratar de hacer un vínculo entre campo y ciudad. Hoy tenemos el agrado, digamos, el honor de hacer el relanzamiento de nuestro programa con Richard Intriago. Richard Intriago, una persona que está preocupado de los temas del agro, una persona que además de ser ingeniero agropecuario, PhD en agroecología, docente universitario, investigador, escritor de artículos científicos, conferencista nacional e internacional, revisor científico y jurado de tesis, miembro de miembro de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, presidente del séptimo Congreso Latinoamericano de Agroecología. Además de eso, les decía, es un precandidato a la presidencia de la República. Le damos la más cordial bienvenida a Richard. Una vez más, bienvenido a Hoja de Ruta. Y le hemos invitado esta vez acá para hablar de temas del agro. Empecemos de... quisiéramos saber, creo que la audiencia está deseosa de conocer quién es Richard Intriago, cuál es su trayectoria dentro de las diferentes actividades que ha venido desarrollando, no sé, los últimos 10 años, por decir. Bienvenido, Richard. Bueno, estimado César, Guillermo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vean que siempre es una pregunta difícil de responder, porque hablar de uno mismo siempre es complicado, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy yo represento a una lucha social de muchos años, principalmente el sector agropecuario, que ha venido tratando de reivindicar sus derechos, la importancia que tenemos en la sociedad como sector productivo, hablo de costa, sierra, Amazonía, hablo de agricultores, ganaderos, pescadores artesanales, recolectores del manglar, que somos una parte importante de la sociedad y que durante la pandemia ha quedado en evidencia, pero que nunca antes ha sido realmente considerado este sector como un sector estratégico importante. Y hoy por hoy en la calle del petróleo seremos mucho más importantes. Así que yo nazco en ese mundo, tengo raíces manabitas, mi familia es de un pueblo al norte, un pueblo lindo al norte de Manabí, de Junín. Los Intriagos, bueno, los Intriagos somos muy característicos de la provincia, y estudio ingeniería agropecuaria. Yo nací en Guayaquil, la verdad, pero regreso al campo después de un tiempo a la tierra de mis padres. Estudio ingeniería agropecuaria y después saco un doctorado en agroecología y le agradezco eso también a todo el cúmulo de experiencia que he aprendido de los grandes sabios ancianos de nuestro campo ecuatoriano, que me brindaron todo ese conocimiento por muchos años. Y luego, bueno, he estado dedicado a la lucha social por los derechos de los campesinos, por la comercialización, que es el cuello de botella de nuestro sector, por la no introducción de semillas transgénicas al país. Le hemos ganado demandas al Estado para que no introduzca semillas atentatorias contra la vida, entre otras cosas. O sea, realmente creo que si podemos resumir un poco quién es Richard Intriago, diría que es lucha social, conciencia de clase, academia, investigación libre para los seres humanos, entre otras cosas, ¿no? Bien, entiendo que dentro de ese contexto se da esta precandidatura. Cuéntanos un poquito cómo se da la precandidatura y qué implica esta precandidatura a la presidencia de la República. Sí, bueno, efectivamente en ese contexto nace, primero hay que entender que la pandemia deja una desesperanza enorme al país
Los primeros días de la pandemia, principalmente en la ciudad de Guayaquil, era un avión sin piloto el Ecuador, que los diferentes dirigentes tuvimos que salir al frente para poder aplacar en alguna medida toda la crisis que vivía. Entonces, alrededor de eso, y después de 20 años de nosotros entender cómo funciona el sector agropecuario, luchar por este sector, la pandemia fue, digamos, nuestra graduación de cómo podemos acercar el campo y la ciudad en una relación fraterna que permita resolver los problemas más graves que tenemos como país. Y eso lo pusimos en práctica, en una práctica real, en una crisis dura que estamos viviendo, y hemos logrado como sector agropecuario abastecer de alimentos en todo el territorio nacional, y hoy por hoy la gente reconoce ese esfuerzo y habla de la reivindicación del sector agropecuario en el país. Así que esa coyuntura nacional es importante para nosotros. Luego la caída del petróleo, que sabemos que era la principal fuente de ingresos que tenía el país, entre otras cosas, ¿no? Bueno, luego también hay que entender que el mundo se está moviendo alrededor de diferentes coyunturas. Tenemos una crisis alimentaria declarada por la ONU muy próxima, y hablamos de 10.000 niños muriendo por inanición de hambre en el mundo. Estamos hablando de que la OMS habla de futuras pandemias sanitarias que ya no son el COVID, sino otras, de una geopolítica mundial que va a repercutir en guerras en los próximos años. Estamos hablando de una recesión económica cada vez peor para el planeta, obviamente para países como los nuestros, que nos afectan mucho, entre otras cosas. Todo esto da como resultado que el país necesita un cambio radical de todo lo que estamos viviendo, agréguele usted el tema de la corrupción tremenda que hemos vivido, con una desesperación enorme en el país, lo que nos ha hecho a nosotros tomar la decisión, desde el sector agropecuario, pero después de los sectores populares. Hoy por hoy ya somos más de 1.400 organizaciones sociales del país, de las 24 provincias, que hemos tomado la decisión férrea de ir a las elecciones del año 2021 con representantes del pueblo ecuatoriano, para arrebatarles el país a los mismos políticos, a la misma clase política de siempre, que tanto daño nos ha hecho, y que hoy por hoy tenemos la posibilidad cierta de poder entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un futuro mejor de este país, un futuro que nosotros no lo recibimos, pero que ellos nos van a demandar de nuestro accionar, o, o nuestra tranquilidad en medio de todo este problema que vivimos, y qué fue lo que hicimos para entregarles un mejor futuro a ellos. Así que todo esto es un cúmulo de cosas que han sido nuestra base para decidir que necesitamos ser gobierno, el pueblo necesita ser gobierno en el año 2021. Richard, ya entrando en materia, sabemos que para las actividades del agro, los tres principales elementos, bueno, hay un cuarto que sería el tema financiamiento, pero los tres principales elementos es tierra, agua y semilla. ¿Cómo le ves tú estos elementos? Por ejemplo, no por ejemplo, sino más bien vamos desmenuzando en las tierras. ¿Cuál sería el principal problema que tenemos para la agricultura respecto a la tierra? Sabiendo que, digamos, la propiedad de la tierra se determina en parcelas no tan grandes, ¿no? El promedio, entiendo que estamos en menos de las 30 hectáreas por unidad productiva. ¿Cómo está este tema desde tu visión? Tema tierra. Sí. Vean, el tema de la tierra ha sido realmente un problema no de ahora, de muchos años atrás. Hay que entender un principio, que la tierra es de quien la trabaja. Ese es un principio que hay que entender, porque hay muchos agricultores sin tierra, o muchos agricultores que perdieron la tierra y que ahora están engrosando los cinturones de pobreza de las ciudades. Así que no podemos permitir de que exista mano de obra en el país experta, especializada, que son los campesinos que han abandonado esa tierra, y que ahora no estén haciendo un trabajo que mejore la economía nacional o que provea de alimentos al país. Eso es una primera cosa. Hay que devolver a las familias campesinas que añoran estar en el campo, pero que por múltiples razones han tenido que salir de sus tierras por todas las crisis que ha vivido el sector agropecuario siempre. Eso es importante. Lo otro es que la tierra hay que, eh, hay que hacer una reconciliación con la naturaleza, porque la tierra no puede seguir siendo explotada a discreción
como la hemos explotado hasta ahora. Y eso es uno de los problemas que más han repercutido en la cantidad de enfermedades y plagas que el mundo tiene, porque el monocultivo, las grandes extensiones, en aras de proveer de dinero al país, no hacen otra cosa que menoscabar la salud, la alimentación, la naturaleza, la tierra y por último, realmente es un sistema muy ineficiente económicamente hablando, porque al final nos quedamos sin suelos fértiles. Entonces, hay que reconstruir una agricultura sostenible, que además es la tendencia que hay en el mundo, que es una agricultura donde el suelo, donde la tierra sea bien tratada, donde sea realmente haya una reconciliación con la naturaleza para que no sea explotada y además aprovechar todas sus riquezas para el beneficio de los seres humanos. En otro caso, por ejemplo, generalmente las tierras más pobres son las que tienen los agricultores, pero las multinacionales tienen las tierras más ricas. ¿Cómo se mide el potencial de la tierra? Tanto por fertilidad, por el acceso al agua, por la distancia hacia los caminos próximos para sacar la producción, entre otras cosas. Yo creo que eso tiene que ser equitativo. Las personas que están produciendo alimentos para el país necesitan las mejores tierras para producir y poder darle la mejor alimentación al Ecuador. Principalmente, los excedentes se exportan y hay que exportar porque necesitamos mejorar el tema económico, pero no podemos descuidarnos de que las familias del campo tengan las mejores tierras en sus manos para hacer de este país un país rico agropecuario y la potencia mundial agropecuaria que aspiramos. Bien, ¿y qué pasaría con las tierras que no están cumpliendo su función social? Hay tierras, digamos, que están prácticamente abandonadas a su suerte, tierras que no están produciendo lo que deberían producir. Muchas veces en términos especulativos únicamente. Y lo otro es la frontera urbana, digamos, que siempre tiende a extenderse en función de sacarle el mejor provecho, entre comillas, a la tierra precisamente, y que lo van urbanizando y van creciendo las ciudades hacia tierras que realmente son muy productivas. Yo hablo, por ejemplo, en el caso de Tungurahua. Entonces, la ciudad de Ambato se va extendiendo hacia los digamos, los territorios contiguos a la ciudad misma y va ocupando espacios que realmente antes estaban dedicados exclusivamente a ser huertos frutales especialmente. Vean, es importante eso, ¿no? Una provincia como Tungurahua, por ejemplo, rica en hortalizas y frutas. O sea, realmente es la base de nuestra alimentación como país. Atentar contra la tierra fértil para que avance el casco urbano, eso es un atentado a la vida, atentado a la alimentación, no solamente a la tierra, sino atentado realmente a nuestros recursos, a lo que nos está generando vida y comida. Eh, Sin embargo, ahí hay también que saber que la Constitución de la República tiene artículos constitucionales muy claros, ¿no? Para proteger al sector agropecuario. Hablamos de artículos como el 281, que habla que la soberanía alimentaria es una obligación del Estado, y cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de un acceso a la tierra, a los recursos, al agua. Estamos hablando de que en la Constitución de la República se prohíbe el latifundio, por ejemplo, cosa que nunca pudo ser efectivizada, y eso se va a resolver con una reforma agraria. Nosotros, como un gobierno del pueblo, no le quede ninguna duda que vamos a realizar una reforma agraria integral para poder potencializar este país a lo que realmente queremos, que es hacer una potencia mundial agropecuaria. Por otro lado, tenemos también en la Constitución de la República habla de las tierras que no cumplen su función social y ambiental, que deben estar en manos de quien la produce. Todo eso ya está contemplado en las leyes ecuatorianas, pero no ha existido un solo gobierno que lo quiera ejecutar, por temor, qué sé yo, por diferentes acuerdos que tienen con quienes han usufructuado del sector agropecuario por décadas. Así que bueno, hay mucho por hacer. Yo creo que las leyes y la constitución ya están dadas y que lo que hay que hacer es profundizar, hacerlas cumplir. Y al hacerlas cumplir tendremos un país mucho más equitativo, donde la gente tenga acceso a la tierra y tierra de calidad y donde no se atente contra el campo ecuatoriano por el avance
de la ciudad, porque es un derecho de los ecuatorianos tener acceso a los alimentos o a la tierra que puede proveer esos alimentos. Eh, en este tema, ¿tú crees que sí hay bueno, yo lo veo así, un divorcio entre campo y ciudad? De pronto no le estamos dando la importancia de vida al sector agrícola, no le estamos dando la atención que debería tener el sector en donde se producen los alimentos que llegan a nuestra mesa. No le estamos dando la debida importancia a quien produce nuestros alimentos. Entonces ahí como que hay no sé si es una falta de coordinación, pero eh, siempre hay esa tendencia de preocuparse más de los problemas de las grandes ciudades y de las ciudades en general y descuidar totalmente el campo. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Ve, a ver, yo creo que son dos mundos diferentes. Yo creo que son dos mundos diferentes. A nivel social, a nivel de la sociedad común que somos nosotros, el campo y la ciudad, o sea, hablo de los barrios, de los sectores y del campo, y a nivel político. A nivel social, creo que la pandemia nos dio la lección más grande del mundo, que es que debemos unificar el campo y la ciudad y debemos valorar toda la producción que sale del campo. Eso es claro. O sea, hoy ya el divorcio que efectivamente existía antes ya ha quedado en el pasado. Ahorita hay una unidad creciente de la necesidad entre el campo y la ciudad para provisión de alimentos y eso lo vamos a preponderar y lo vamos a potencializar en nuestro sector. Eso es a nivel común, a nivel del pueblo ecuatoriano. A nivel político, el divorcio continúa porque el gobierno ecuatoriano no tiene ninguna intención de poner su mirada en el campo como un sector que puede realmente enfrentar las crisis que vivimos, la crisis económica del país, la crisis alimentaria. O sea, no, a nadie le interesa este sector cuando hablamos de los pequeños y medianos productores. A nadie le interesa. Entonces, ahí sigue habiendo un divorcio. Yo creo que la política ecuatoriana se nota o se evidencia en la medida que le entregan parte del presupuesto general del Estado para su reactivación de diferentes sectores. O sea, no hay que dar vueltas. Aquí no hay que dar vueltas. Hay que ver, a ver, este gobierno apoya la política agropecuaria. Ok, ¿cuánto del presupuesto general del Estado le está aplicando? El resto son palabras, el resto es demagogia. El resto es decir, yo lo quiero ayudar, pero por otro lado estar golpeándolo. Entonces, el presupuesto general del Estado es el que se mide. Y para este sector no ha habido nada, o ha habido gotas del presupuesto general del Estado, a pesar de que es un sector que realmente resuelve grandes problemas de la sociedad. Miren, a veces lo han visto como un sector no productivo, como un sector económicamente inviable. ¿Y por qué no dijeron eso durante la pandemia? Porque se dieron cuenta que el alimento, más allá de ser una mercancía, es un derecho humano. Así que el alimento no puede seguir siendo una mercancía y eso lo hemos evidenciado. Nos dimos cuenta que aun cuando había familias en las casas con dinero guardado, no tenían acceso a la comida y no se pudieron comer el dinero. Eso evidencia la importancia que tienen los alimentos, la importancia que tiene el sector agropecuario, que antes no ha sido valorada por simples decisiones absurdas, a veces por ignorancia, a veces por corrupción de los diferentes gobiernos que hemos tenido. Bien, ahora topemos el tema agua. ¿Cómo tú le diagnosticas el tema? ¿Cómo está el acceso al agua en las diferentes regiones del país? Hay provincias en donde realmente hay una buena cobertura de agua de riego especialmente y otras que carecen de este elemento vital para la agricultura. Yo te hablo, por ejemplo, el caso provincia de Chimborazo, que algo lo conozco. Ahí hay un gran potencial de ciertas zonas productivas, pero lamentablemente carecen de agua. Entonces, este es un tema que también habrá que toparlo, habrá que tratarlo. Sin embargo, el recurso agua digamos, del Ecuador es un recurso muy generoso, diría yo, que bien quisieran otros países tener ese mismo potencial. Sin embargo, al parecer todavía no le potenciamos debidamente en función de la producción de alimentos. Sí, es cierto, ¿no? Generalmente, bueno, primero hay que tener el contexto mundial. Yo creo que el país no puede seguir
teniendo agendas locales sin pensar en un contexto mundial. Y el tema del agua cabe justamente en esta discusión. Imagínense que al inicio de la pandemia, que era un contexto mundial, algunos funcionarios aquí del gobierno se burlaron diciendo que iban a ir a China en medio de la pandemia a traer el coronavirus. Era una burla para lo que estaba ocurriendo y después mire las cosas que nos tocó vivir. Un gobernador del país en un estadio de Barcelona diciendo que no pasa nada, que pueden ir al estadio, y ahí se generó todo un sistema de contagio para el país. O sea, yo creo que el absurdo de nuestros gobernantes no les permite ver el contexto mundial para luego aterrizar en las decisiones que hay que tomar en el contexto nacional. Entonces, en temas del agua, usted tiene un contexto muy complicado, donde el agua cada vez es más escasa, donde el cambio climático hace que eso además eh, pueda ser un problema más grave, y que el país tiene fuentes de aguas importantes, pero que la están perdiendo también. Hay ríos que se están secando y a causa de la deforestación masiva que tenemos y que estamos perdiendo los mejores caudales que tenemos en el país. Por otro lado, el agua no se prioriza. O sea, si usted piensa, fácil, ¿no? O sea, yo creo que para cualquier ser humano común y corriente, usted le pregunta cuál es la primera prioridad que tiene donde se utiliza el agua, y es para la alimentación humana, dice, no, claro, para el consumo humano, sí. La segunda, para la producción alimentaria. O sea, es que no hay donde perderse. No hay donde perderse para saber que el agua tiene que estar dedicada a los sectores que producen alimentos. Es más, en este país hay grandes propietarios de haciendas, no me refiero a todos, pero hay algunos que no tienen escrúpulos para con el resto de vecinos del país, que son quienes controlan las fuentes de agua y le entregan fuentes de agua cuentagotas a los agricultores cuando les da la gana. O sea, son propietarios de las fuentes más importantes de agua, porque por ahí tienen las represas, tienen, eh, tienen represado el río, entre otras cosas. Eso son cosas que no pueden ocurrir en un país como el nuestro, que necesita que el agua le llegue a las personas principalmente que producen los alimentos. Por otro lado, por otro lado usted tiene la política del agua del país. O sea, cuando el gobierno quiere implementar sistemas de riego, quiere implementar o entregar diferentes sistemas o acceso al agua a los agricultores, generalmente se piensa en los agricultores más grandes. Hay datos estadísticos que mencionan cómo los pequeños agricultores tienen la menor cantidad de sistemas de riego entregados por el gobierno, y cómo los más grandes, que generalmente sí tienen el dinero para invertir, son los que reciben los beneficios del gobierno para sus sistemas de riego. O sea, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Yo creo que la equidad empieza en casa, la equidad empieza por entender que no todos, porque no solo hay unas cuantas familias en el país que necesitan los beneficios de este gobierno, sino principalmente la gente que menos tiene y que es la que más hace, porque los que menos tienen son los que están produciendo la papa, la cebolla, la yuca, el plátano, la lechuga. Esos son los que están fajándose en el campo sin ningún beneficio para poder proveer comida a este país, y son los que hay que preponer. Sí, Richard, y ahí también hay un problema, ¿no? Un grave problema, diría yo, que en ciertas comunidades las juntas de regantes han servido para una manipulación política. Y sabemos que se convierte en mecanismos de chantaje para los pequeños agricultores. El hecho de, por ejemplo, decirle, bueno, ustedes tienen que salir a una marcha o apoyar a tal persona en lo político, y si no, les corto el agua. ¿Qué opinión te merece este tema? Bueno, esos son criminales, ¿no? Eso es un crimen, esos deberían estar presos. No tiene otro camino. No pueden, no pueden jugar con un recurso que es un derecho humano. Eso no puede ocurrir. De cualquier lado que venga. El agua es un derecho humano y tiene que ser para todos y para todas los que están en el país, tanto para el consumo humano y a los agricultores. Eso no puede ser una herramienta o un arma para poder controlar la sociedad. Es como controlar con los alimentos, ¿ah? Es como decirle, oh, tú sales a la marcha, no te doy comida, o tú haces lo que te digo o mueres de hambre, ¿no? Eso no, son cosas que no pueden ocurrir, que creo que eso ha sido una falsa política o una mala política,
Hay dirigentes perversos también, pero también hay políticos perversos que hacen que eso ocurra y te permiten que eso ocurra, pero no, todo, tanto el agua y el alimento tienen que ser un derecho humano permanente donde nadie puede manipular su uso, su consumo o su distribución. Y respecto, igual al mismo tema, ¿tú crees que sí nos falta tecnificación? Y yo digo, a mí me da la impresión de que hay desperdicio en el recurso agua. El mal uso del agua es una constante, diría yo, por la falta de tecnificación, precisamente, que no ha llegado especialmente al pequeño agricultor. Sabemos de, por ejemplo, regiones que están bien dotadas en canales de riego, pero al parecer eso no es suficiente, porque luego de las redes terciarias llegan los lotes y ahí es en donde hay cierta ineficiencia en el uso del agua. Ahí creo que hay un trabajo duro que hacer en el tema tecnificación del uso del agua. Sí, claro, bueno, el agua también por este proceso mundial que estamos viviendo, tenemos que ahorrarla al máximo, ¿no? Tenemos que hacer realmente todo un proceso de, sí, primero hay que hacer conciencia en la población de que el agua tiene que consumirse en la medida del problema que tenemos, ¿no? Si no entendemos ese problema global, después nacional, simplemente la gente cree que el agua es un recurso inagotable. Por otro lado, sí, el tema de tecnificación es clave. Existen ya muchos mecanismos de tecnificación, lo que pasa es que a veces son costosos y el agricultor no tiene acceso al recurso para poderlo hacer. Todos lo quisieran tener, pero no lo pueden tener por el costo que demanda. Por ejemplo, un sistema de riego por goteo, que es uno de los más eficientes, pero que tiene un costo importante para la implementación, es una de las vías que tenemos. La microaspersión, bueno, hay diferentes sistemas que permiten un ahorro importante del recurso agua, pero que, repito, no existe el acceso de parte de los pequeños agricultores para lograrlo, y eso es una cosa que el Estado tiene que fomentar. Si el Estado no lo fomenta, ¿de dónde esos agricultores van a poder lograrlo? Pero por otro lado, nuestra universidad, la academia tiene que lograr hacer tecnología local, nuestra, tecnología independiente, soberana, que permita que los agricultores puedan acceder a esa tecnología, que no pase por una empresa, que no pase por una multinacional, sino que sea tecnología ecuatoriana libre, en libertad para ser utilizada y que la academia puede trabajar muy bien. Los ingenieros agrícolas que salen en el país pueden trabajar muy bien en la creación de sistemas de riego en el contexto de que el recurso agua cada vez es más escaso y en un contexto planetario de cambio climático. Eso puede hacerlo la academia y debe dedicarse a eso, no a investigar sobre un producto u otro importado de las multinacionales, porque a eso se dedican, más bien tienen que dedicarse a procesos de investigación clave para el desarrollo endógeno, soberano de los agricultores del país. Bueno, y además sabiendo que el uso eficiente del agua tiene una directa relación con, con elevar la productividad también de los cultivos. Eh, Richard, ahora sí vamos topando el otro tema, semillas, que para mí es el tema, digamos, el cuello de botella del agricultor ecuatoriano y sobre todo en el tema soberanía, porque la mayoría de semillas no las producimos acá en el país. ¿Qué opinión o qué diagnóstico encuentras tú al respecto del tema semilla? Y bueno, ese tema es muy interesante, para nosotros ha sido una lucha enorme. Hay que entender, bueno, los que no son agropecuarios o no están vinculados a nuestro sector, yo quiero hacer entender un poco este tema a la ciudadanía en general. Cuando hablamos de semilla, estamos hablando de nuestra vida. Estamos hablando de que es un proceso de vida o muerte de la humanidad. Al momento que perdemos la semilla, lo hemos perdido todo. El momento que no tengamos semillas, simplemente alistémonos para la muerte, porque la semilla es el inicio de la producción alimentaria y sin ella no tenemos alimentos. Hay que entender eso de fondo. Y muchos países lo han entendido. En el norte, en el Polo Norte, cerca del Polo Norte, se está elaborando le llaman un arca de Noé de la semilla, donde están acumulando toda la semilla recuperada de los diferentes continentes y congelándola,
porque ellos dicen que cuando no exista semilla en el mundo, ellos van a tener el control de esa semilla. Quien controla la semilla, y que parece una película de ficción, quien controla la semilla controla el planeta, porque es el único que va a poder proveer de esa semilla al mundo. Imagínense, la semilla antigua, la criolla, la que todavía nosotros recuperamos día a día, y que es una lucha tremenda para sostenerla, esa semilla usted la puede sembrar y vuelve a nacer, y coge el fruto, saca la semilla, la siembra y vuelve a nacer. Así es. Y la gente entiende que así funciona. Pero ya no es tan cierto eso. Las grandes multinacionales tomaron la semilla y han creado diferentes tipos de semillas que ya no permiten reproducirla desde la misma planta, desde el mismo cultivo. O sea, hay semillas estériles. Y esas semillas estériles se hicieron con la finalidad de que los agricultores vuelvan a comprar siempre nuevas semillas y no tengan que reutilizar o reciclar la semilla que antes tenían. En ese camino hemos ido perdiendo semillas criollas y nos hemos quedado con semillas comerciales que son estériles. Y por último, las multinacionales han avanzado con su tecnología macabra del poder o el control de la semilla, y ahora han sacado la semilla transgénica, que ya está hace unos 20 años en el mundo y que muchos países han negado a recibirla, a aceptarla. La semilla transgénica ya es otro nivel de tecnología de semilla que mezclan plantas con animales o plantas con insectos en laboratorio y sacan semillas nunca antes conocidas por las personas para ser cultivadas en los países, pero esa semilla tiene patente, adentro tiene un sello, si le quieren ver de manera un poco más gráfica, es una patente que le pertenece a estas multinacionales que comercializan semillas porque saben que es un negocio sumamente rentable, porque sin semillas el mundo dejaría de existir, así de claro. Entonces estos transgénicos han ingresado en el planeta en alianza, en acuerdos con gobiernos nefastos como el nuestro, y que han logrado entrar hasta de forma ilegal en el país. Logramos en el año 2008, nosotros como sector agropecuario, colocar un artículo constitucional que dice se prohíbe el ingreso y cultivo de semillas transgénicas al Ecuador. O sea, está prohibido en el Ecuador por constitución el ingreso de transgénicos. Sin embargo, han metido transgénicos ilegalmente en la provincia de Los Ríos. Hicimos una demanda al Estado desde el año 2008, 2018, hicimos una demanda al Estado y en el 2019 ganamos la demanda, que fue que el Estado tiene que quemar todos los cultivos transgénicos que estén ilegalmente sembrados en la provincia de Los Ríos, y hasta ahora el Ministerio de Agricultura y hasta ahora el Gobierno Nacional, incluyendo el vicepresidente saliente que conocía el problema, no han solucionado el problema porque no les interesa. Esto es un negocio redondo para las multinacionales, aun cuando está afectando la vida, la salud, la comida o la naturaleza de nuestro país. Richard, yo creo que vale la pena aclarar. Aquí, digamos, para el que no conoce, le genera confusión entre transgénico y lo que sería híbrido. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Y ahí quisiera tu opinión técnica o tu explicación técnica al respecto. Sí, bueno, hay diferentes tipos de semillas, ¿no? Las multinacionales han ido creando semillas en el tiempo para controlar la producción alimentaria en el mundo. Y bueno, salió primero la certificada, que era una semilla, digamos, bastante interesante, que se produce en Ecuador, sí, pero que se entrega a las multinacionales, que es una semilla que homogenizan, que hacen todas las plantas iguales para que la producción sea uniforme, que tenga mayor producción, entre otras cosas. Luego sale la semilla híbrida, que es la que tú mencionas, que es una semilla también creada en campo, la crean en campo, pero que es estéril. Esta semilla se crea a partir de dos diferentes variedades que son mezcladas de forma, que son mezcladas por el ser humano. Solamente para poner un ejemplo de un híbrido, en el caso de los animales, la mula es un híbrido que se mezcla un caballo con una burra o una yegua con un burro. Esa mezcla hace la mula o el mular, que son híbridos, animales híbridos, que sabemos que tienen una mayor fortaleza, pero que son estériles. Ellos no pueden tener, no pueden reproducirse. Lo mismo pasa con la semilla. La semilla también, las multinacionales hicieron estas semillas híbridas para que sean más fuertes, pero que no puedan reproducirse. El no reproducirse no es cualquier cosa. Les repito, la intención de eso es que el agricultor
cada vez que quiera sembrar tenga que volver a comprar semilla y no la pueda reutilizar. De ahí nace la siguiente generación de semillas, que es la transgénica, que ya no se hace en campo, ya no se hace de forma natural, ya se hace en laboratorio, ya abren el ADN, ya juegan con la genética de la semilla y lo que hacen en la genética de la semilla es colocar un gen diferente al que nunca antes se hubiese mezclado en el campo. Por ejemplo, hay una semilla de soya que es mezclada con una bacteria. En el campo, en condiciones naturales, nunca se pudo haber mezclado una soya, una planta de soya con una bacteria. Eso es antinatural. Bueno, eso que es antinatural ya se puede hacer en laboratorio, se ha mezclado, por ejemplo, soyas con bacterias, se ha mezclado tomates con peces, se ha mezclado papas con ratas, o sea, hay una mezcla genética que se hace en laboratorio que permite tener nuevos seres vivos con características nunca antes que han existido en el mundo, que las han impulsado en el planeta entero con el fin, o entre comillas, con el fin de ser resistentes a alguna plaga o que sean más productivas, lo que hasta ahora no se ha demostrado. Lo único que ha demostrado es que una semilla que nunca antes existió, que bueno, los que creemos en el proceso natural sabemos que no es natural, que eso no fue creado naturalmente y que eso tiene graves repercusiones tanto en quien consume esa semilla y en las futuras generaciones. Y ahora se están viendo muchos casos de alergias en los niños a causa del consumo de transgénicos y cáncer también a causa del consumo de estos alimentos. O sea, realmente es un atentado a la vida, un atentado a la alimentación, que los transgénicos vinieron a realmente a afectar más grandemente o a agravar los problemas que tenemos en el mundo alrededor de un negocio. O sea, lo único que necesita, el único criterio que tiene la gente que está produciendo transgénicos y los que los metieron al país, que fueron los gobiernos en el país, que metieron ese transgénico al país, la única posición que tienen es que es un gran negocio y ese negocio está sobre cualquier otra cosa, inclusive contra la vida de los seres humanos. Claro, en el tema transgénico, en realidad, los impactos son muy evidentes, diría yo. Sin embargo, siempre hay esa posición de las transnacionales de negar, ¿no? Es decir, no hay estudios, no se ha demostrado nada y por lo tanto quieren esconder las implicaciones que están detrás del tema transgénicos. Sin embargo, no por nada están algunos países del mundo ya plenamente decididos a evitar el uso de transgénicos. Como ejemplo, en un híbrido, el babaco es un híbrido, o la frutilla también es un híbrido. Entonces, no es lo mismo hablar de híbrido que transgénico, eso que queríamos aclarar. Los únicos transgénicos, Aquí solo para en el aclarar, tema semillas se los dice de únicos, que nosotros no tenemos producción de semillas. Por ejemplo, cuando se siembra las hortalizas, vienen unos sobrecitos de semillas que no son semillas de acá, sino son productos importados. Entonces, a mí me parece que ahí hay una gran debilidad en el país, porque ¿qué va a pasar en el momento, por ejemplo, de que no nos impidan, digamos, un bloqueo? Pongamos un escenario de esa naturaleza. Y no tenemos las semillas. Entonces, ahí tenemos un problema de soberanía alimentaria. claro. A ver, algunas semillas sí se producen en Ecuador y otras no. Ajá. Algunas semillas son producidas por el INIAP, pero imagínense, solamente les voy a dar un dato importante que creo que hay que reflexionar en el país. El INIAP vive los recursos ecuatorianos, ¿no? Los recursos del Estado, es una institución de investigación estatal. Entonces es nuestra plata la que va al INIAP. El INIAP produce la semilla, ¿no? Semillas principalmente de soya, produce semilla col, me parece también la sierra, de maíz, produce semilla. Esa semilla certificada se la entregan a las multinacionales, para que las multinacionales eh, puedan reproducirlas y hacer negocio con los campesinos. O sea, es un absurdo, ¿no? Es un absurdo que con plata ecuatoriana se haga investigación para sacar semillas y esas semillas se las entregan a las empresas multinacionales, ni siquiera empresas ecuatorianas, sino a las multinacionales, o, se las entregue, o no se las entregue a organizaciones campesinas para que puedan tener mejores precios, mejor calidad, no, es a las multinacionales. Entonces, es absurdo como el país está gastando recursos para proteger a las multinacionales y no a la gente más pobre del país. Todo eso hay que transformarlo de raíz. Así que sí producimos semillas, lo que pasa es que no se le entregan directamente a los agricultores. Y hay otro tipo de semilla que es importada, que tiene el aval de agrocalidad, que tiene que darle realmente darle los permisos de ingreso,
y Agrocalidad aprueba cualquier semilla que tenga plata, ¿no? Y esa semilla es entregada otra vez como un gran negocio a los agricultores. El negocio de la semilla es un negocio multimillonario, porque sin ella no vivimos, y eso lo saben las multinacionales. Así que es multimillonario, y hay que entender que cada vez que compramos semillas, hay una empresa que se hace cada vez más rica. Por eso, y permítame dar una recomendación, por eso los campesinos, y tanto del campo y la ciudad, porque ahora hay mucha gente que se dedica a la agricultura urbana, tenemos que proteger la semilla criolla, la semilla nativa, la nuestra. Si usted logra tener semilla criolla, sáquela, guárdela, séquela y compártala. Al compartir con otras personas, procuramos que se reproduzca la semilla de calidad nuestra, que no tiene, que no tiene un sello de propiedad, que se puede reproducir libremente y que además no nos cuesta, que además podemos entregarle a las futuras generaciones. Ese es un gran bien a la humanidad. Usted quiere hacer un bien a la humanidad desde el campo, guarde su semilla criolla, reprodúzcala y compártala con sus vecinos. Claro, ahí está una recomendación que debería ser aplicada, digamos, y por todo agricultor. Deberíamos ser realmente los guardianes de la semilla, pero todos, no solamente una organización determinada, sino todos deberíamos ser guardianes de la semilla y con eso garantizarnos lo que estamos comiendo. Y ahí viene un tema que preocupa y yo creo que debería ser motivo de una política de Estado, que es el tema salud. Lamentablemente acá tenemos la visión, o los gobiernos tienen una visión de tratamiento no integral de los grandes temas de interés nacional. Y entonces ahora que hemos pasado una pandemia, vemos de que la salud es importantísimo, pero la salud también es lo que comemos. Y entonces ahí viene el mismo tema, ¿no? ¿Qué estamos comiendo? A tu criterio, ¿cómo está la producción de alimentos en el Ecuador? ¿Estamos produciendo alimentos sanos o estamos con la magia del agroquímico ayudando a que la gente se enferme más? Sí, bueno, miren, hay que volver al contexto mundial, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de ver ese contexto cada vez que discutamos sobre algo en el país. El contexto mundial es que cada vez más el mundo está consumiendo alimentos sanos, orgánicos, sin químicos ni pesticidas. Ese es el mercado que está creciendo. Tú te preguntas por qué. ¿Serán locos en Europa, Estados Unidos, que el crecimiento orgánico está creciendo? No. El tema es que los alimentos orgánicos, sin químicos ni pesticidas, son los alimentos que dan salud, que no dan enfermedad, que generan diferentes condiciones sanitarias para un pueblo. Eso ya lo están haciendo en otros países, pero en nuestro país continúa el negocio. O sea, recordemos, este país se mueve alrededor de los amarres comerciales y en contra de la vida de los seres humanos. Por eso, el mercado de agrotóxicos, de pesticidas más enorme que hay, además de algunos pesticidas prohibidos en el mundo que se están utilizando en el Ecuador, a vista y paciencia de las autoridades, porque son cancerígenos, se siguen utilizando en el Ecuador. Entonces, estamos hablando de alimentos sumamente contaminados que salen a la ciudad y creemos que alimentar a la población por realmente a enfermarla, contaminarla. Imagínense, cuando uno es ingeniero, yo soy ingeniero agropecuario y nuestros colegas sabemos que cuando estamos en un restaurante y alguien hace a un lado, por ejemplo, el tomate del plato, te sirven un plato con tomate y lo hace a un lado y no se lo come, uno lo queda viendo y dice, oye, ese probablemente es ingeniero agrónomo. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que el que aparta el tomate es ingeniero agrónomo? Porque el ingeniero agrónomo conoce la cantidad de pesticidas, tanto en el tomate riñón como en el tomate de árbol, la cantidad de pesticidas que lleva una producción de tomate, más que cualquier otro, porque el tomate es muy susceptible a plagas y enfermedades. Entonces tiene que aplicar semanalmente una cantidad enorme, es una bomba. El tomate en realidad es una bomba que por dentro es hueco, porque tiene la cantidad de pesticidas enormes que ya no tienen ni pulpa para poder comerse. O sea, cuando una madre le obliga a comer tomates a sus hijos, yo intervengo y le digo no le obligue, porque está haciendo probablemente el bien que le quiere hacer, realmente repercute en un daño porque la cantidad de agrotóxicos que lleva es enorme, no solo por fuera, sino en su contenido, porque la gente cree que lo lavo y ya, o lo pelo y ya, no, no, no pasa eso, es en su contenido,
que va a generar enfermedades en los seres humanos. Entonces, no solo pasa con el tomate, solo pongo un ejemplo porque es uno de los peores en el campo, pero pasa con muchos productos. Así que la idea, si me permiten también decirle al sector agropecuario, podemos producir sin pesticidas ni agrotóxicos o con una mínima cantidad de químicos y agrotóxicos, que además tenemos un mercado muy grande y muy importante que está tanto en el país creciendo como en América, como en países europeos, norteamericanos, para enviar nuestra producción orgánica. Y por otro lado, a las familias consumidoras, también cuando vayan a consumir algo, no lo compren porque es más grande, porque es más bonito, porque no tiene ningún defecto. Más bien cómprense el producto con defectos, el que sea menos grande y el menos bonito, porque eso significa que ha tenido la menor cantidad de agrotóxicos en su contenido. Compremos productos ecuatorianos o compremos directamente en las fincas y digámosles al agricultor que en esa alianza con la ciudad tratemos de utilizar la menor cantidad de pesticidas para nuestra alimentación. Esto no se nota o nadie le importa hasta que ya cae algún enfermo con cáncer o con alguna enfermedad catastrófica terminal. Ahí recién nos comienza a interesar la alimentación. Así que no esperemos ese momento, hagamos conciencia y comencemos a trabajar en una relación campo y ciudad que permita que esos alimentos sanos lleguen a nuestros hijos, a nuestra casa y no tener que sufrir cosas en el futuro. Sí, y precisamente, mira, hay ferias en Quito, que es de lo que conozco, Uh -huh. que se dicen que son ferias de productos orgánicos. Bueno, yo tengo algunas dudas al respecto, pero cuando se habla de productos orgánicos, también se habla de que son de mayor precio. O sea, en realidad, el producto orgánico tiene mayor precio en estas ferias que se hacen en Quito, por ejemplo. Sí hay una diferencia considerable, digamos, entre el producto orgánico y no orgánico, entre comillas, porque yo digo, para saber que un producto es realmente orgánico, debería ser sometido a una prueba de cromatógrafo, algo así que debería hacerse, debería ser una práctica, yo digo, de agrocalidad, por ejemplo, en los mercados haciendo ciertos controles, a saber por lo menos qué estamos consumiendo, como para ir de la mano campo-ciudad, también haciendo recomendaciones y tratando de que los alimentos que llegan a nuestra mesa sean lo más sanos posibles. Entonces ahí viene un asunto. ¿Es más caro producir orgánicamente? Los alimentos deberían ser de mayor precio para el consumidor, porque ahí viene también el otro problema, que la gente, digamos, las clases populares, no tienen el acceso a los productos orgánicos simplemente por el precio. Sí, bueno, antes que nada yo quiero primero preponderar el trabajo que están haciendo las ferias de productores. ¿Ah? Eso hay que preponderarlo porque cuesta mucho esfuerzo. Nosotros hemos abierto muchas ferias directamente al productor al consumidor y cuesta mucho esfuerzo hacerlo. Así que lo que está pasando en Quito, por favor, hay que apoyarlo. Por ejemplo, yo sé que hay una feria en la Carolina, en el Parque de la Carolina, entre otros lados. Pero hay que apoyarlo. Siempre hay que apoyar esa iniciativa, aunque haya que ir en el tiempo arreglando, ajustando cosas, visitando las fincas para ver si efectivamente son orgánicas. Se pueden unir los consumidores a hacer un trabajo de veeduría en campo también, no necesariamente agrocalidad. Créame que agrocalidad no sirve para nada. Agrocalidad lo que va a meterse es para sacarle plata de los dos lados. Entonces, preferiblemente, lo que hay que hacer es una unidad entre el campo y la ciudad para que se pueda hacer una veeduría en campo y verificar que todo esté acorde en la producción. Y hay métodos de averiguar que ya los profesionales lo conocen bien. Sin embargo, también está por el otro lado, ¿no? No tienen por qué los productos orgánicos, sin químicos, agroecológicos, como la ahora está creciendo en el país, costar más. Eso es un absurdo. No pueden costar más los alimentos agroecológicos, porque no solo, o sea, sí demanda un trabajo mayor, pero el precio comparado del que le pagan en el campo al que pueden vender en la ciudad ya compensa todo ese trabajo. O sea, no debería costar más el producto agroecológico, orgánico, sin químicos, más bien tiene que bajar de precio para dar acceso a esa ciudad. Efectivamente, hay algunas personas que quieren enriquecerse con esta tendencia de alimentos orgánicos. Yo he visto algunos que se ponen tiendas, que se ponen supermercados orgánicos. O sea, ahora como es una tendencia, ahora ya otra vez entraron los grandes empresarios a tratar de ganarse, de ganar recursos en medio de la alimentación sana. Es lo mismo que pasa en Europa y Estados Unidos, en la percha y en Ecuador también. En la percha de los supermercados, usted encuentra
lo que es convencional un precio y lo orgánico al doble o el triple de precio al lado, junto a la otra fecha. Esas cosas no se pueden dar. El alimento no es una mercancía y no se puede elitizar. No podemos elitizar la venta de alimentos porque le estamos diciendo a la gente pobre, usted está destinada a no comerlos nunca. Usted está destinada a comer el alimento envenenado. Imagínense, en un ejemplo, para entendernos, de una persona que tenga dos manzanas exactamente en su mano. Una manzana envenenada y la otra manzana sin veneno. Entonces viene la gente pobre y dice, ¿cuál quieres? Entonces, yo quiero la sin veneno, le dice la gente pobre. No, que no puedes, porque no te alcanza. Tienes que comprarte la envenenada. O sea, el elitizar o el colocar mayor precio a los alimentos orgánicos no hace otra cosa que excluir de la alimentación sana a la gente más pobre que necesita también proveerse de estos alimentos para la salud de su familia. Bueno, hay cierta experiencia, más bien. Yo soy testigo de alguien que cultiva frutilla orgánica y él puede demostrar que los costos de producción son menores porque él produce sus propios violes, por ejemplo. Entonces ahí viene también el tema, ¿no? De cómo podemos hacer el manejo de los cultivos, del mantenimiento de cultivos, de la nutrición especialmente para que los costos bajen. Y ahí viene un trabajo interesante que entiendo ustedes lo están proponiendo y lo han venido experimentando. ¿Puedes contarnos alguna experiencia al respecto? Sí, bueno, nosotros hemos hecho muchas cosas a favor de la agroecología, de la tecnología libre, de la tecnología que tengan acceso a los campesinos y no tengan que estarla comprando siempre. Hemos realizado, por ejemplo, uno de los ejemplos, realizamos en pequeñas fábricas de preparación de fertilizantes orgánicos en un sector arrocero de la costa ecuatoriana y cada fábrica que contenía 3 tanques, cada uno de 600 litros, se pusieron a disposición de la comunidad, una comunidad de aproximadamente 200 familias que se beneficiaron de fertilizante orgánico sin comprar pesticidas y bajar el costo de producción enormemente. Eso se bajó el costo de producción, o sea, realmente fue un impacto al costo de producción que terminó siendo un beneficio económico grande para la familia. Imagínense que el litro de abono orgánico preparado por ellos mismos le llegó a costar 20 centavos de dólar. O sea, realmente tuvieron una forma de producir de forma independiente, soberana, que bajó los costos y lograron 200 familias, alrededor de 200 familias, lograron producir alimentos de alta calidad para el país, solo con una propuesta sencilla, que no costó mucho, pero con mucha iniciativa y mucha voluntad, que eso es lo que le hace falta a los diferentes gobiernos que hemos tenido. Sí, bueno, qué pena. Vamos cerca de concluir el tiempo, como siempre avanza. Yo creo que quedan muchos otros temas que tratar. Eh, Ojalá podamos comprometerte para otra oportunidad, a lo mejor hacer un programa especial, porque en el tema agrícola hay tantas y tantas cosas que hablar. Bueno, vamos a tener que cambiar así un poco radicalmente el tema y pasarnos nuevamente a lo político. ¿Cómo van los planes? ¿Qué perspectivas hay? ¿Cómo le ves ahorita el ambiente político? ¿Qué va a suceder respecto a tu candidatura? ¿Tienes ya el partido político que te respaldaría? ¿Cómo va ese asunto? Yo creo que es de interés también de la ciudadanía y de nuestra audiencia de saber las últimas novedades al respecto. Sí, bueno, en eso estamos. Nosotros lo que hemos hecho durante los últimos meses es ir fortaleciendo una presencia social, organizativa, una fortaleza organizativa en el país que hoy no la tiene nadie, ni un movimiento partido político tiene la estructura social que tenemos nosotros en todo el país. Eso es ya está muy claro en la política nacional. Así que realmente tenemos la fuerza organizativa más grande que nos permitiría ganar las elecciones sin problema. El problema sigue siendo el partido político. Ya hay conversaciones con varios partidos políticos, esperamos que esta semana se concreten esas conversaciones y poder ya tener un número, un casillero con el cual podamos inscribir a todos nuestros candidatos a la Asamblea Nacional, a la presidencia, a la vicepresidencia y poder tener una alianza nacional, un tejido que realmente responda a los intereses del pueblo. Si tenemos partido esta semana y si inscribimos a todo nuestro listado,
con seguridad, nuestro papel en las elecciones será contundente. Eso se lo aseguramos por toda la fortaleza que hemos ido aglutinando. En eso estamos esta semana, las conversaciones no han terminado todavía y esperamos todavía cerrar con algunos movimientos o partidos que se está dialogando. Bien, Richard, yo quisiera dejarte para un mensaje final, especialmente para la gente de la ciudad. O sea, hagamos ese vínculo campo-ciudad que nos va a beneficiar a todos, porque ahí también hay un tema que creo que en otra oportunidad podríamos tratarlo, que es el tema, digamos, de más dificultad, que es la comercialización. Ahí hay una, yo diría que ahí es el principal problema porque hay una intermediación abusiva que perjudica a los dos lados, tanto al productor como al consumidor. Entonces, yo voy a dejar pendiente ese tema para hacerte una nueva invitación y a ver si ahí podemos tratar un poco más a fondo sobre lo que implica un comercio justo, sobre todo. Un comercio justo en términos de que necesitamos, yo digo, necesitamos, porque yo estoy en la ciudad, necesitamos desde la ciudad también hacer un consumo responsable, ayudar a que la gente que produce tenga una situación económica más estable para que se dediquen a mejorar sus cultivos, a producir de mejor manera y de esa forma también beneficiarnos. Entonces, eso digo, es un tema que habrá que desmenuzarlo y tratarlo en otro programa. En esta parte quisiera dejarte con tu mensaje final y esperando pronto tenerte nuevamente en hoja de ruta. Bueno, no, con todo gusto, más bien, con todo gusto. Cuando ustedes gusten, estaré con ustedes. Ha sido una amena charla alrededor del sector agropecuario principalmente. Pero sí, yo quiero dedicar estas palabras a las ciudades. Vean, hemos vivido los días más difíciles, catastróficos. Realmente ha sido ha habido mucha desesperación, tristeza. Creo que a todos se nos han rodado las lágrimas de ver todo lo que está pasando en el país. Hemos tenido muertes, familia enferma, y creo que eso nos ha creado una desesperanza enorme del futuro que podríamos tener. Y yo quiero decirles que nosotros hemos logrado tejer una alianza nacional que va más allá del sector agropecuario. Tenemos a los trabajadores del transporte listos, educadores populares con los que hemos actuado en la pandemia, artistas, muchos comunicadores, profesionales. Hemos hecho el mayor tejido de organizaciones sociales histórico en el país y estamos listos para enfrentar futuras pandemias, futuros problemas, futuras crisis, crisis alimentaria, crisis económica o crisis sanitarias. Así que quédense tranquilos. Yo creo que hay que generar esperanza en nosotros, miremos el futuro con fe, con optimismo. Aun cuando no tengamos gobierno, estamos listos para responder como organización social, como sociedad civil unida y organizada. Hoy día ya sabemos cómo hacerlo, porque la pandemia nos dio a nosotros nuestra graduación de cómo enfrentar problemas sin gobierno y sin recursos. Y hoy sabemos cómo hacerlo. Así que más bien, siéntanse con toda la esperanza del mundo que esta sociedad ecuatoriana está más unida que nunca. Tanto para las elecciones, si participamos en las elecciones, las ganamos, se los aseguramos. Y si no, estamos igual en una unidad férrea para enfrentar los mayores problemas que tengamos en el país y con eso ustedes sientan la garantía de que hay un pueblo luchador y trabajador preocupándose por todos. Un abrazo fraterno y muchas gracias por el espacio. Bueno, a ti, Richard, nos pedían una última preguntita, que cuál es la definición, o más bien, tu ideología política, si nos podrías comentar un poquito. Sí, claro que sí. Bueno, yo soy campesinista, ecologista, humanista. Nosotros vamos realmente en este nuevo contexto del mundo a transformar las cosas en ese contexto. Muchas veces me preguntan, ¿pero va para la derecha o para la izquierda? Esas polaridades son las que le han hecho tanto daño al país y además hasta mienten. Los que son de izquierda ahora son centro, los que son de derecha son centro-izquierda, o sea, mienten alrededor de la coyuntura nacional. Nosotros sabemos que este país, el único camino, la única ideología que tiene es ir hacia arriba y hacia adelante. No nos queda otra opción y en eso estamos empeñados.
Muchas gracias. Bueno, gracias Richard, gracias a la audiencia que se ha conectado a Hoja de Ruta. Hemos retomado el espacio AgroRuta para la próxima semana. Bueno, vamos a tener algún dirigente de la sierra seguramente y seguiremos en este afán de unir al campo y la ciudad, de concienciar a las personas en temas de agroecología, de consumo responsable, en fin, de hacer un vínculo entre campo y ciudad para beneficiarnos todos. Muchas gracias, César, en los controles y les invitamos a volver a conectarse a las 10:30. Tenemos un panel con jóvenes políticos por el Día Internacional de la Juventud, que es precisamente hoy día. Un saludo a toda la gente joven que está en la lucha en diferentes campos y haciendo patria también desde sus posiciones, desde el estudiar o trabajar, en fin, desde donde quiera que estén, un saludo a todos los jóvenes de la patria. Muchas gracias y nos vemos con AgroRuta la próxima semana. Gracias, Richard. Gracias, Sí. un abrazo. Zag, zigzag. Ahí rodando remonta la subida rumbo al sol. Ahí aguantando el peso de maletas y bultos. Hay una vuelta y otra vuelta el volante. Ahí solito enfrentando la muralla delante. Zig, zag, zigzag, zig, zag, zigzag. Zig, zag, zigzag, zig, zag.